Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan. Antes de empezar, pido una gran disculpa por las fallas de audio del podcast anterior. Son cosas que pues se salen de las manos de repente, pero esperamos que este podcast ya se escuche mejor. Y pues bueno, antes de pasar a lo que sigue, pues hay que presentar al invitado de esta noche. Él es un gran amigo, viejo lobo de mar, como dicen por ahí. Él es Eduardo Joel Durón, a.k.a. Lalo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Bien. Bien, ¿y tú? Bien. Me da mucho gusto que andes por acá. A mí también. Sí, no, la verdad es que yo también me siento contento. Creo que todo pasa por algo, así es que eso es la de las cosas que más me dio curiosidad de venir aquí. ¿Qué? Eso, yo considero mucho que nada en Dios es casualidad y siempre trato de estar muy atento. Hace rato te decía lo del viernes pasado que fuimos con mi papá al café, y esas cosas para mí no son como que pasó porque sí. Así es que cuando me dicen vamos a tal lado o vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, por más simple que parezca, trato de no verlo así, sino siempre estar como que muy atento. Como expectante, sí, que algo puede pasar. Sí, tienes razón. Y pues sí, o sea, todo pasa por algo, no es como que algo se le escape a Dios y como que chin, es que eso no tenía planeado. Sí, no estaba en el mapa, se fue. Sí. Pues Lalo, bienvenido aquí al podcast, al Trono de Aslan, a la Mesa de Piedra. Me da gusto que estés aquí. Cuando platicamos me decías de que no, pues si hay algo que te sirva, pues dale. Que pues obviamente, pero pues no te lo dije en su momento, porque vamos a decirlo, o sea, te conozco ya desde años, ya hace varios años, no sé 5? cuántos, pero yo creo que más o menos. Sí, más o menos, un poco más, si no es que un poco más. Y siempre que hemos platicado, siento que son pláticas muy enriquecedoras, ¿sabes? O sea, siento, y no por darnos el taco, pero siento que platicamos de cosas chidas, o sea, de cosas que creo que tú estás pasando, que yo estoy pasando y que nos ayudan, ¿no? A crecer y a pasar parte de un buen rato, pues ayudarnos. Y pues por eso quise invitarte y platicar un poco de tu vida y todo ese cotorreo. ¿Qué onda contigo? ¿Ahorita qué andas haciendo? Antes de ir al pasado y todo eso, ¿ahorita qué estás haciendo? En mi trabajo. Sí, en tu trabajo, en tu iglesia, tu ahorita vida. Soy casado, me casé hace... Bueno, en diciembre haría 2 años. Sí, 2 años en diciembre. Han pasado muchas cosas buenas, creo yo. Ahorita estoy a cargo de jóvenes en la iglesia, que es algo que me está gustando mucho. Casado, trabajando, ayudando a mi esposa en lo que se puede con... intentamos creamos una pequeña agencia que ha sido enfocada, los proyectos que hemos tenido hasta ahorita han sido crear portadas de algunos amigos que han sacado música, y nos ha emocionado mucho porque han sido varios los que hemos podido ayudarles con eso, y en mi tiempo libre, Ana está más de tiempo completo a eso, pero yo en mi tiempo que pueda y estoy ayudándole a lo que pueda. Oye, quisiera que diéramos un brinco como que en el tiempo así, para que viéramos la comparativa y nos cuentes cómo has llegado del punto A al punto B, ¿no? Que es el presente. Quería comentar eso de que nos conocemos ya de hace tiempo, porque siento que hemos, tanto tú como yo, pasado etapas de nuestra vida, inclusive una etapa muy cercana, o sea, de cuando viví en tu casa con tu familia. Sí. O sea, fueron así un chorro de cosas que a lo mejor dices, pues son jóvenes y no hay nada que, o sea, X. Pero siento que fue una etapa muy chida en la cual hubo muchos cambios, y como que en la vida de todos alrededor hubo un buen de cambios, así como que todos se cruzaron. Pero antes de eso, pues no hemos tenido la oportunidad como de platicar tanto o estar tanto en convivencia. Pero quisiera que tú me contaras así como cómo terminaste acá, en Monterrey, en este estado. Cuéntame un poquito de eso. Ya ni me acordaba que habías vivido con nosotros. ¿Cómo no? ¿Fue cuánto? 1 año y medio. Un año y medio, sí, fue un buen rato. Entonces no me acordaba, la verdad. Hasta que lo dijiste ahorita, sí es cierto. Pero en Monterrey, yo me vine a estudiar música en el 2015. Fue como que se dio la oportunidad. Mis papás dijeron que sí, me vine a estudiar. Mi hermana también se vino conmigo. Y pues fue un proceso muy curioso porque pues en ese entonces
se puede decir que no era un Lalo por completo diferente al que es hoy en día. Muchos cambios en todos los ámbitos que se puedan mencionar. Yo creo que eso es lo más, no sé. Pero cuéntame, o sea, viniste de otra ciudad completamente distinta, o sea, desde el sur, y digo, a lo mejor sí, los que despistados que no se han dado cuenta, Lalo es hermano de Aarón, que es también parte aquí de la historia del trono de Aslan, y es hijo del pastor Joel, que ya estuvo aquí también, y que les mandamos un saludo. Vato, viviste en una ciudad completamente diferente a esta, o sea, literalmente al sur del país. ¿Cómo fue para ti el hecho de, no sé, vato, decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa a estudiar a otra ciudad y a ver cómo le hago? Bueno, ahí es donde es lo curioso, ¿no? Lo que te decía hace rato. Yo siempre quise estudiar música desde pequeño, casi desde que tengo memoria. Y yo no iba a estudiar aquí en Monterrey, yo iba a estudiar de hecho en Puebla. Ahí hay unos amigos pastores que viven ahí y uno de ellos estudió también la carrera de técnica en música. Y pues cuando yo lo conocí, vi su nivel y toda la onda, dije, hasta con ganas. Y yo no sabía que había una carrera como tal. Y dije, pues yo quiero eso entonces. Y yo fui a hacer exámenes a la UAP. Ok. Y pasé los exámenes de admisión, pero digamos que no tenía muy buen promedio en la prepa porque la prepa normal no me llamaba, o sea, la cursé porque tenía que cursarlo, pero no porque realmente me gustara. Y pues mi promedio era pésimo. Y así es que por mi promedio no pude entrar a la UAP. Y agüitado, yo ya no iba a estudiar música, estaba intentando sacar ficha para hacer el examen de arquitectura allá en Guerrero, porque yo estuve viviendo en Guerrero 10 años. Y cuando estaba en el trámite, no sé qué se haya complicado, pero el chiste es que yo le hablé a una tía que vivía aquí en Monterrey en ese entonces, que tenía conocidos en la UAGRO, en la Universidad de Guerrero, para que me ayudara a poder sacar la ficha y todo. Creo que ya se habían acabado los cupos, o no recuerdo muy bien. Y cuando yo le conté que iba a estudiar arquitectura, me dijo, ¿cómo crees? Dice, tú tienes que estudiar música sí o sí, ¿por qué no lo estás haciendo? Yo le dije, no, pues es que no pasé el examen y así, así. Oh, perdón, desde que estabas en Guerrero ya tocabas algo, Sí, desde chiquillo. sí, yo inicié con la batería como desde los 11 años y aproximadamente... ¿A qué edad sales de la prepa? Como casi 18, ¿no? No, bueno, aquí más... Bueno, aquí salen más Ajá, jóvenes. sí. Allá como, creo que yo iba como un año atrás porque nací en noviembre. Sí, es que creo que salí como a los 18 y en ese entonces estaba empezando a tocar guitarra. Ok. Guitarra y poquito bajo ya tocaba también. Ujú. Y pues así fue como pasó. Cuando yo le hablo a mi tía y le comento toda la onda, ella me dice que había escuchado como que aquí en Monterrey había algo de música. Y me dijo, dame oportunidad de ver qué onda, porque creo que no te piden el promedio o algo así. Yo te regreso la llamada ahorita, no pagues nada ni nada, porque yo iba a pagar ya para presentar el examen de arquitectura. Ok. Y ya le dije, bueno, está bien. Y en ese lapso pues le conté a mis papás, digo, oye, a lo mejor esta es oportunidad de poder estudiar en Monterrey, ¿qué onda? Y en ese lapso pues se puede decir que el estudio no había sido lo mío. Mis papás estaban un poco, ¿cómo decirlo? Un poco sensibles con el tema de la escuela porque había sido un burro por completo y ya no querían que estuvieran gastando más en escuelas donde tal vez no iba a entrar y así. Y me dijo, pues nada más chécalo bien, porque mi papá me dijo enojado, ¿no? De que chécalo bien porque pues ya tienes que decidir algo, ¿no? No puedes estar cambiando así tanto. Y en ese entonces mi hermana había hecho examen para la UNAM y para Monterrey. Ella sí ya había desde el principio había contemplado esas dos opciones. Y por una parte, ya después como que papá me dijo de, bueno, a lo mejor no estaría mal porque así sirve que, pues a lo mejor ya te vas con tu hermana y se quedan los dos allá. Ujú. Y ya, me marca mi tía y me dice, ¿sabes qué? Carrera técnica aquí igual en música, vente, no piden promedio ni nada de eso, nada más es cuestión que pases el examen de admisión y listo. Ok. Y pues me atreví, me lancé. Fue así como hiciste. Bueno, que se dieron las cosas para que se vinieran para acá. ¿Qué es lo que te digo? Porque yo me vine pensando que iba a ser temporal, porque la carrera técnica era en 3 años, mi hermana eran 5, mis papás seguían viviendo en Guerrero y esos 3 años para mí era estar
en el semestre aquí en Monterrey, llegaba al fin del semestre, ir vacaciones a Guerrero y regresar nuevamente para inicio de clases. Y así estuve 3 años, 2 años y medio con esa idea de, pues esto es momentáneo, ¿no? Y es donde te decía hace rato, no, o sea, no todos, no son casualidades, porque pues terminó pasando que no regresé ya a Guerrero, sino me quedé aquí. Aquí conocí en entonces a la que ahora es mi esposa, Ana. Mis papás se terminaron viviendo en Monterrey. Y pues porque en el último semestre yo estaba pensando, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Porque realmente no sé si voy a estudiar, voy a trabajar aquí en Monterrey, yo voy a regresar a Guerrero con mis papás a la iglesia, o estaba en esa duda muy grande de saber cómo va a ser mi vida en adelante, porque no tenía un rumbo muy claro para dónde caminar, y se terminó acomodando todo. Sí. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos a como tener un poco más de cercanía, que estábamos precisamente en una convención en ¿Cómo fue? ¿Sí fue por la convención? No me acuerdo cómo fue. Es que, ¿cómo no te acuerdas, todo? Voy a llorar aquí. No, es que, bueno, en ese entonces tú andabas como que en tu rollo, vato. Sí, o sea, sí, pero esos vatos nuevos, no sé. Sí. Entonces, en ese entonces, fue de que ya le habían dicho a tus papás que se iban a venir para acá. Y de que no, vamos a estar en tal lugar, está súper cerca de Mederos, del campus donde estudié. Vete a vivir a la casa. Ya sabes, ¿A poco fue en ese lapso? Bueno, en ese tiempo fue cuando me dijeron. Que fue 2018. Tengo muchas lagunas mentales yo. Así es que, pero bueno, okay. O sea, así fue como se hizo la invitación. Ajá. Porque, o sea, literal, tus papás llegaron creo que en verano y yo fue también. En marzo del 2018. Así, o sea, una cosa así. De que tenían poquito ya viniendo, no sé cómo estuvo, pero tenían bien poquito en Monterrey y yo caí casi al mismo tiempo. Entonces estábamos todos ahí viviendo. Ok, sí. Pero bueno, antes de eso, me gustaría preguntarte y saber, ahorita comentaste de que, o sea, era un Lalo muy diferente de ese entonces ahorita y obviamente pues estás casado y trabajando y cosas, pero en cuanto a tu persona o así, como por qué me comentas eso de que es una persona muy diferente. ¿Qué ha cambiado en ti en lo interior? La verdad, todo, desde hábitos, forma de pensar, o sea, como tú le decías hace rato, yo antes yo vivía en mi mundo totalmente, o sea, sí conocía a las personas, a los demás hijos de pastores, a algunos otros pastores, los conocía y sabían a lo mejor que yo era hijo del pastor Joel Durón, pero hasta ahí, ¿no? A diferencia de mis hermanos, que ellos sí como que siempre fueron más de relacionarse. Yo siempre fui súper aislado pues la música sí se puede decir que de cierta manera me inundó por completo, porque sí en todo el tiempo yo inicié a tocar batería desde los 11 y desde que tengo memoria de esa época yo siempre con mis baquetas, con audífonos, practicando, viendo videos de batería, viendo tutoriales, bueno, no había tutoriales en ese entonces, viendo covers para ver cómo sacar las canciones. Y eso como que me aisló de cierta manera. Pero no lo veo como de algo de mala manera, pero sí me hizo mucho nada más en lo que a mí me importaba y todo lo demás para mí no tenía relevancia. Yo creo que era en esa época donde, pues si nos pudimos haber conocido, para lo mejor como que de mi parte, es que yo era mucho así, a contraste de hoy en día que estoy a cargo de líderes de jóvenes, he aprendido el poder relacionarte con la persona que está a tu lado e incluso, yo muchos de los temas que he podido compartir con los jóvenes han sido temas que yo les he dicho, oye, estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, yo no creas que yo me vengo a parar frente a ti como un sabiondo o como que ya me sé todo, sino yo estoy también aprendiendo a vivir en Cristo. La verdad es que siendo cristiano tendré 4 o 5 años de los 27 que voy a tener en noviembre. Es muy poco porque yo viví mi vida como yo creí que tenía que vivirla y pues Dios me fue llevando procesos muy grandes para poder confrontarme, ok, esto no está bien, y hasta que tuve que entenderlo fue que pude ir cambiar muchas cosas y eso es lo que me ha ayudado hoy en día con los jóvenes, como te digo.
yo no me paro y les digo, yo me sé, yo soy súper santo y nada de eso. Les digo, yo estoy aprendiendo y te estoy compartiendo lo que Dios me ha estado enseñando a mí. Claro, ajá. Y esos son los contrastes que te he dicho. Sí, o sea, y ese punto era algo que quería que me compartieras, porque, por ejemplo, en el momento en el que, o sea, los conozco, por así decirlo, y llegamos a vivir juntos y todo, que fue un tiempo muy, muy chido. No sé si ese era a lo mejor un tiempo también de transición para ti, el hecho de decir, oye, ¿por qué te digo esto? Porque como tú mismo me has contado que yo antes hacía esto y esto y esto, o sea, la forma que yo te conozco como que, pues no sé, o sea, no, o sea, no lo veo así, Sí. o sea, no lo veo así, porque los tiempos que hemos tenido así es como que, oye, platicando y súper chido y todo esto, pero tú mismo me has dicho que, pues, la neta no siempre ha sido así. ¿Cómo fue esa transición? O sea, el entender de esas cosas que me comentas de que, pues, yo vivía mi vida como yo quería y, porque, pues, toda la vida he sido hijo de pastor, ¿no? Y, o sea, ¿cómo ha Sí. sido eso también? Siempre he sido hijo de pastor y fue transiciones muy padres. De hecho, por ejemplo, la que tú le decías, yo no te veía nada así a como me decías que eras. A Ana le decían exactamente lo mismo. O sea, Aarón le decía, Ana, es que Lalo contigo ha hecho lo que nunca ha hecho con ninguna otra persona en el mundo. O sea, Lalo nunca se preocupaba por alguien y le importaba cómo se sentía. O sea, yo era... O sea, yo tengo recuerdos muy presentes de viajando la familia, los cinco, y mamá, papá, Adriana y Aarón platicando, y yo con mis audífonos, todo 3, 4 horas de camino, o sea, bien aislado. Eh, a lo mejor ese mismo aislamiento me fue como que parte de eh, llenar como que de otras cosas del mundo. Ok. Y poco a poco me fui alejando más, entré en vicios, en hábitos malos, malas amistades. eh, y pues empecé a caer en alejarme de Cristo por completo. Y yo creí en el 2015, cuando me iba a venir acá a Monterrey, que yo recuerdo que dije exactamente, bueno, ciudad nueva, amistades nuevas, un nuevo Lalo, voy a ser una nueva persona, voy dispuesto a cambiar, voy dispuesto a ya no ser el mismo, a dejar todos estos vicios que tenía. Y la verdad es que no aprendí a cuidar mis amistades nunca. Bueno, hoy en día sí, pero en ese entonces el Lalo no le importaba o no se fijaba con qué clase de personas se juntaba. Y no quiero hablar como que esas personas eran malas, sino simplemente ellas están en su mundo también, a lo mejor como yo estaba. Ujú. Pero eran amistades que tal vez no me beneficiaban o no me bendecían. Y al fin de cuentas, cuando llegué aquí a Monterrey, terminé encontrando la misma característica en las personas que tenían en Chilpancingo. Y eso ocasionó que continuara igual o peor que como estaba allá. Aquí llegó mucho tiempo, un año entero casi, donde yo me iba de la casa los viernes en la noche y regresaba el domingo en la mañana. Porque era todo un fin de semana de fiesta y así, fin de semana tras fin de semana, y entre semana era igual a veces. eh, pues sí. ¿Cómo esto, o sea, siempre estuvo presente en ti como esa espinita o de que, oye, pues, o sea, tenías esa conciencia que la neta esto no es para mí o, o no? Creo que algo que puedo decir que no está bien ahora que lo veo es que todo lo que hice sí lo hice muy consciente. Todo, todo, todo. O sea, yo recuerdo que sin decir nombres ni marcas ni nada, si iba a intentar algo, yo siempre me sentaba y me ponía a leer. Ok, ¿qué voy a hacer? Ok, voy a probar esto, pero... Y yo me ponía a leer todo lo que pudiera encontrar de donde pudiera encontrar en internet. Y pues era mi yo intentando buscar argumentos para hacer válido lo que iba a hacer. O sea, decía, a lo mejor pues es que creo que esto no está tan mal como lo pinta el mundo, o sea, o como lo pinta la religión, o sea, a lo mejor Sí. lo están exagerando un poco. Y leía y trataba de justificar mis actos, diciendo que a lo mejor no estaba tan mal, que pues, había esas lagunas en la Biblia, por así decirlo. Y siempre lo hice todo muy consciente. Y cuando yo te digo, cuando regreso aquí a Monterrey, o cuando llego a Monterrey, continúo con esa mentalidad, pero la verdad es que yo siempre pude ver el amor de Dios en mi vida, porque incluso podría estar en una fiesta 2, 3 de la mañana
Y llegaba un punto donde una voz me decía, tú no perteneces aquí. Y yo podía voltear a ver todos en la fiesta, digo, 2, 3, 6 de la mañana a veces. Y yo volteaba a todos muy en su ambiente, muy cómodos. Y una incomodidad interna de que, híjole, yo no me siento que esté en el lugar donde tendría que estar. Y así me lo aventé muchísimos años yendo a lugares, estando con personas donde siempre, tarde que temprano, venía una voz que me decía, tú no perteneces aquí. Y poco a poco fue el Espíritu Santo confrontándome, o yo lo siento así, y hasta que llegaron los días donde le empecé a pedir a Dios, Dios, ayúdame, me estoy dando cuenta que yo no puedo cambiar. Siempre supe que estaba mal, mas no siempre estaba en mí el querer cambiar. Okay. Ese fue el problema. Pero gracias a Dios al final sí empezó a ganar más el tengo que cambiar, tengo que cambiar. Esa incomodidad fue un factor muy importante a decir, oye, tienes que cambiar sí o sí. Y pues gracias a Dios pude recurrir a él y pedirle ayuda. Y pude ver cómo empezó a cambiar muchas cosas en mí. Claro. Cuando tus papás se cambian acá a la ciudad, eso, digamos, contribuyó de una forma a un cambio en ti o no. No realmente, o sea, no porque no ayudaran, sino mi proceso de cambio había iniciado antes de que ellos se vinieran. Okay. O sea, yo me refiero porque pues a lo mejor al estar solo o solo con tu hermano es como que pues nadie me dice nada y llego a la hora que quiero o así o no. No, porque incluso estando allá viviendo con ellos, pues fue cuando inicié a hacer lo que hacía. Okay. O sea, no, el que estuvieran ellos nunca fue una limitante para mí, siempre encontré la manera de cómo salir con la mía. Pero yo, algo que siempre lo he dicho y estoy súper agradecido son con el pastor Isra y los Calderón. Yeah. Saludos A ellos, grandísimos amigos que los aprecio demasiado porque en mi tiempo de estudiante, el último año llegué a vivir ahí con ellos en la iglesia. Nos adoptaron prácticamente y para mí el haber estado en lo que hoy en día es Monterrey Centro fue un punto radical en mi vida. Rodearme de personas que me acercaran o me ayudaran a acercar a Dios fue factor fundamental porque llegó un punto donde yo tenía que decidir un sábado por la tarde irme de fiesta con mis amigos de la facultad o irme a cenar, no sé, alitas con los chicos de la iglesia. Y gracias a Dios a que estas personas siempre estuvieron de que, oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, nada, porque, o sea, a lo mejor sí tenía plan, pues no les iba a decir, oye, me voy a ir de fiesta, me voy a ir de antro esta noche. Pero no, nada, porque, no, pues vamos acá, vamos a ver un partido, vamos a Fundidora, vamos al cine, vamos a comer, vamos a cenar. Fue como que, ok. Y fue un trato muy genuino de su parte que me hizo sentir muy acogido y fue como que, oye, creo que me la he estado pasando muy bien aquí cenando sin tener que consumir algo y pues empecé a ver beneficios que no veía antes. Sí. O sea, al rodearte de estas personas, de cristianos, de gente que tiene otro ambiente, sí, pues fue también una forma en la que tú sentiste que Dios estaba hablando a tu vida también. Totalmente, porque, bueno, es como tú lo dijiste ahorita, yo sentí su amor a través de también estas personas y sentía ese intento de Dios de demostrarme que Él seguía ahí para mí. Okay. Que eso fue lo mejor que pude haber notado, yo creo. Okay. ¿Cuándo es...? O sea, ¿hay un punto en el que tú dices, este punto fue un antes y un después o fue algo gradual en tu vida el hecho de decir, oye, esta es una lucha, o sea, es algo que estoy cada día tratando de dejar atrás? ¿O cómo fue para ti? Sí fue una lucha de, pues prácticamente desde que empecé a vivir acá, siempre estuve muy presente. En ocasiones lograba callar un poco esa voz que me decía, tú no perteneces aquí. A veces lograba ignorarla, pero siempre estuvo ahí. Solo que sí, cuando ya hubo un punto así que yo recuerdo que marca un antes y después, fue un año nuevo. Creo que en ese entonces fue el final de 2017 para iniciar en el 2018, en donde yo recuerdo que literalmente el 31 de diciembre, bueno, ya era primero creo,
donde todos estaban en la iglesia terminando de cenar y festejando y cotorreando entre Ahí toda en la Monterrey familia. Centro. No, allá en Guerrero, perdón. Okay. Eso fue en Guerrero, estaba de vacaciones, había regresado para allá. Y yo recuerdo que me sentía tan vacío que yo... Llegó un punto donde yo ya no me sentía ni que pertenecía a Monterrey ni que pertenecía a Guerrero. O sea, yo ya me sentía totalmente perdido, no sentía un lugar de origen ni nada de eso. Y recuerdo que cuando estaba aquí no me sentía parte de nada. Y cuando estaba allá ya no me sentía tampoco parte de la iglesia, ni de mi familia, ni nada. Y ese 31 de diciembre yo estaba en mi cuarto llorando y tocando guitarra, mientras toda la familia estaba arriba festejando. Era un contraste muy cañón. Y yo mismo estaba consciente de ese contraste que estaba viviendo. Y yo recuerdo que en ese momento sí le dije a Dios, yo ya no puedo seguir así. Necesito que tú me ayudes a cambiar. O sea, aleja a las personas que tengas que alejar. Cambia lo que tengas que cambiar porque yo ya no aguanto esto. O sea, yo ya no quiero seguir así. Muy genuino se lo dije a Dios. Y muy curioso, yo tenía planes de... Yo ya sabía que nos íbamos a cambiar de la casa donde estábamos viviendo. Esto antes de llegar a vivir a Monterrey Centro. Yo estaba viviendo en San Nicolás con mi hermana. Okay. Pero ya nos íbamos a mudar de ahí. Y el plan era que yo me iba a ir a vivir con una amiga que iba a estudiar también acá en Monterrey. O que estaba estudiando en Monterrey. Y ella iba a rentar una casa. Era como que pues se pueden venir aquí. Y el plan original era llegar con esta amiga, vivir ahí y pues continuar, ¿no? Pero pues en ese lapso yo, en ese intermedio, yo oré esto a Dios. Y el cambio fue que cuando yo llego acá a Monterrey, o regreso a Monterrey, se da la oportunidad de llegar a Monterrey Centro. Nos instalamos ahí con mi hermana. Yo no quería, yo recuerdo que le dije, papá, yo no quiero estar ahí, papá. No, yo puedo llegar acá con mi amiga y es un lugar mucho más cómodo, no sé. Y no vas a estar aquí, punto. Llegamos ahí, nos instalamos. Mis amigos, el grupo con el que me juntaba en ese entonces, hubo una pelea entre ellos, se separaron, como que se dejaron de hablar unos con otros. Unos tuvo problemas que no podía salir de casa. O sea, sucedieron cosas que de pronto yo me juntaba con esas personas y ya no había con quién juntarse. Y ahí fue como que yo dije, órale, o sea, te digo, para mí era el amor de Dios porque dice, yo le oré esto a Dios y están pasando estas cosas, se están alejando esas personas. Y ahí fue donde yo entendí que ya era momento de tratar de esforzarme más a cambiar. Okay. Porque ya era como que el camino que ya se estaba pintando de dónde era lo que tenía que empezar a hacer. Sí. Y a partir de ese punto, ¿fue más sencillo? ¿Fue más difícil? Sencillo, difícil. Pues continuaron muchas luchas, pero ya no solo. Eso yo creo que fue la diferencia. No sé si... Tal vez si no fue más difícil porque ya no estaba solo. Yo creo que eso lo podría resumir. No estaba solo, ya estaba con Dios. Ya estaba con amigos que amaban a Dios también. Y pues ya no pude caminar solo. Que eso era lo que te digo. O sea, toda mi vida siempre estuve aislado. Y el juntarme y el estar rodeado de personas ya fue lo que empezó a hacer diferencia. Ya. Y es que eso, Chávez, es una diferencia enorme el hecho de, o sea, estar solo literalmente y sentirte tú solo, porque a veces es como, o sea, yo me siento solo y por más que haya gente alrededor, sí. O sea, nada me va a hacer cambiar esta sensación, ¿no? Entonces, en tu caso, como me lo cuentas, es como realmente, a lo mejor aunque estabas viviendo junto con tu hermana y tenías amigos e ibas a fiestas, pues la neta, no había nadie ahí, sí. ¿No? Entonces, qué importante es, o sea, el hecho de tener una iglesia, de tener una comunidad, y precisamente el podcast pasado lo platicábamos, o sea, el hecho de ser iglesia no es nomás un club social y todo, porque pues, ¿cuál diferencia sería, no? O sea, el hecho de, como tú lo cuentas, de que alguien estuvo ahí para ti, de que se preocuparon por ti, nada más de que, pues es un vato que viene de quién sabe dónde y que se queda a vivir ahí y ya está, sí. ¿No? O sea, hacer parte a la gente de, súper importante. De hecho, hace tiempo también se lo compartí a los jóvenes el origen de la iglesia, que a mí me llama mucho la atención porque yo veía a veces como que la iglesia yo sentía como que habíamos olvidado cierto de nuestro origen, y yo lo veía en la Biblia, ¿no? Que el derramamiento de su espíritu el día del Pentecostés fue en un tiempo de unidad. O sea, la Biblia dice, estaban unánimes juntos, y fue ahí donde el espíritu se derramó sobre ellos. Y es donde digo, la unidad es parte fundamental de la iglesia, y
crea algo que a lo mejor no se puede describir con palabras, pero que ayuda mucho. O sea, hay personas que se pueden sentir solos y a lo mejor esa compañía que te puede proporcionar alguna iglesia sin interés, o sea, oye, ¿cómo estás? En alguna persona que está totalmente vacía puede significar mucho. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y pues es que, como lo dices, en ese ejemplo de los primeros cristianos y de estar, esos vatos, o sea, en la casa y en la iglesia, en todos lados, o sea, compartían el pan y era literalmente algo que, no sé, no lo he visto hoy en día, ¿sabes? Sí. No que no haya iglesias unidas, pero a ese nivel, como lo escribe la Biblia, creo que, No. no sé, ojalá lo lleguemos a hacer, ¿verdad? Pero, chale, es súper difícil hoy en día, a lo mejor porque estamos a lo mejor tan enfrascados en nosotros mismos y voy a la iglesia para yo sentirme bien y todo, y todo es yo. Y cuando te detienes un ratito y ves, oye, pues es que estoy aquí para los demás y para servir a los demás y pues ver en qué puedo aportarles, a lo mejor, no sé, no económicamente, pero por ejemplo, en tu caso, en mi caso también, pues, o sea, tu casa, vato, así para mí fue como, pues vente a vivir aquí y durante un año y medio fue un apoyo enorme, vato, ¿sabes? Y sin esperar nada a cambio. Sí. Entonces dices, pues no sé, no lo veo en otro lado, o sea, como que esa clase de amor, se puede decir, ¿no? El amor es como que está bien curioso, ¿no? Lo que puede significar para algunos. Pero en lo que te decía de la iglesia, bueno, en la historia que te acabo de contar, Sí. hay un contraste, porque un tiempo una vez fuimos a una iglesia, sin decir marcas, donde llegué con mi hermana, y así como llegué, nos sentamos. Yo recuerdo que había jóvenes a nuestro lado, y nada más nos volteaban a ver, y continuaban platicando entre ellos. Y yo me volteé con mi hermana y le dije, órale. Y así como llegamos, así nos fuimos. Ok. Falta de amor, al fin de cuentas. Sí. Y yo le decía a los jóvenes, nosotros pertenecemos al Centro de Fe, Esperanza y Amor. Tenemos que ser un centro que tenga fe, que tenga esperanza y que tenga amor. Uh-huh. Fe que las personas se pueden salvar, esperanza que pueden cambiar, amor para amarlos en esa temporada donde tal vez es difícil amar a esas personas. Pero ese es el contraste de llegar a un lugar donde nada más te voltearon a ver y no te dijeron cómo estás, a llegar a un lugar donde, oye, ¿qué onda? Vamos a cenar. Oye, no te preocupes, tú acompáñanos, vente, no te agüites, vamos a darle. Claro. El amor es lo que termina cambiando todo. Sí, Otto, sí. Sí, porque se llegan a crear esos grupos, ¿no? Y digo, volvemos se crea casi un club de una membresía, ¿no? Necesitas tu ID para pasar y... Es horrible. Y a mí me ha pasado muchas veces, o sea, que lo he visto y a lo mejor malamente, a lo mejor lo he hecho, ¿sabes? De que, chido. Y, ¿qué andas? O sea, es como, oye, no es así y tenemos que quitarnos eso, ¿no? O sea, una persona nueva, algo, como tú le dices, el simple hecho de decirle cómo estás o bienvenido, o sea, hacerle sentir bienvenido, ya le cambia el día y probablemente le cambie, no sé, la vida o la forma de ver a la iglesia. A lo mejor ellos tenían una mentalidad de ver la iglesia o vienen heridos de otro lugar y que se sientan acogidos, recibidos, pues cambia mucho y habla mucho de cuál es la visión y cómo estamos conectados con Jesús también. O sea, porque si no estás conectado con Jesús o con el Espíritu Santo, es como, pues se vuelve aquí una reunión y una fiesta con música y un vato ahí dando una conferencia, ¿no? Y te vas y chido, o sea, pero cuando te preocupas por la gente, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tal cosa? No sé, fíjate, a mí me ha pasado que de repente le preguntas a un chavito, oye, tal cosa. Sí, y o sea, es como que dices, oye, o sea, se acordó de eso, o sea, y no porque tú digas, es que pues, obviamente yo no, sino simplemente, ¿cómo te gustaría también a ti que te traten, no? Y pues, es eso, es sembrar y... Sí. Es que hace tiempo pasó un amigo, falleció su abuelo. Yeah. Y para mí fue una bofetada con guante blanco lo que sucedió. Porque él se acercó ya días después. Yo digo, he sido aislado en muchas cosas y estoy en ese proceso de aprender a preocuparme más por las personas de manera genuina, no por mero interés, sino de manera genuina. Y a veces
tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvidan hacer algunas cosas, responder mensajes o escribir mensajes que tengo que hacer. Y aunque lo tenga en la mente de que tienes que escribir este mensaje, tienes que escribirle a esta persona cómo está, pues está pasando. Yo sí estoy consciente que está pasando por algo, pero a veces soy distraído y olvido hacer eso. Y con esta persona pasó eso. Y ya días después él se acercó conmigo y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Es que te quiero expresar que yo me he sentido así, 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 porque yo sentí que la iglesia no estuvo para mí en este tiempo de pérdida de mi abuelo. Y en un momento yo llegué a pensar que lo que se habla en la iglesia no es verdad. Y para mí fue como que, me dolió, porque era cierto. Sí, y cuando sucede eso es como... Fue cierto. ¿Cómo le digo, no? Que... No, o sea, yo le dije, discúlpame porque es cierto lo que dices. Yo pude haber dado mucho más para ti en este momento y fallé. Luego reconozco que yo fallé en haber estado para ti de otra manera. Digo, a lo mejor él está conociendo apenas de Dios y no justifica que a lo mejor el cristiano enfrente la manera o la muerte de otra forma a lo que una persona secular lo enfrentaría. Y aparte nosotros, mi familia, hemos sido como que un poco más alejados de la familia, y para nosotros como que, no sé, no creemos que tendría tanto peso una pérdida de un familiar como a lo mejor otras personas que podemos ver que son muy cercanos. Y le digo, eso aún así no justifica que para ti sí fue muy importante lo que acaba de pasar. Y cuando él dijo, pues yo en algún momento sí llegué a pensar que lo que se hablaba en la iglesia no era cierto, porque aquí se habla de amor y esto, y cuando yo regresé, porque él tuvo que viajar a Guerrero, porque su abuelo estaba allá, falleció, y cuando regresé yo no sentí ese amor de ustedes. Y fue como que, la torre. Lo bueno es que él es alguien, pues yo considero emocionalmente fuerte, que pudo reflexionar y pensar todo eso y no se dejó ganar. Pero alguna persona que a lo mejor batallaba con algunas cosas como inseguridad, con abandono o eso, al enfrentarse con esa situación muy poco probablemente lo haya superado. Sí, y es ahí donde tienes que pues ser muy atento a los detalles y entender que no porque algo, tío, porque yo comparto un poco esto contigo de que hay ciertas cosas que a mí pues... O sea, para ti pues enseñé. Sí, pero hay algo que a lo mejor para ti es como, oye, es que pues para mí es importante, y si tú dices que yo soy importante para ti, eso también tendría que serlo, ¿no? Entonces como que sí, es cierto. Morir a ti, o sea, exacto. No sé, es un camino muy... Y tú hace rato decías algo, a veces olvidamos el por qué hacemos las cosas. A veces se vuelve un club social donde, oye, me la paso bien, y no está mal. O sea, no está mal que tú vayas a la iglesia porque te la pases bien. Pero no tiene que quedar ahí nada más. Incluso yo se lo decía a jóvenes, o sea, llega un punto que también tú entiendes que la iglesia no es este lugar, la iglesia eres tú. Y tú ya te puedes convertir en ese lugar donde las demás personas pueden llegar a descansar. ¿Y cómo van a descansar en ti? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te puedo ayudar en algo? O simplemente poniendo tu hombro para que la otra persona se recargue y estén en silencio, pero tú estás ahí para ellos. Sí, y eso que dijiste, o sea, morir a mí mismo, porque a lo mejor a veces no, pues la gente no vas a tener ganas de platicar con nadie. Y a veces es en esos momentos cuando más la gente llega o más se te acercan y pues no vas a decirle, ahorita no. Pues no, Jesús nunca le diría ahorita no. No, para nada. Entonces es eso. Oye, y volviendo un poco a tu historia, pues llegamos al punto donde estás en esta transición, o sea, estás ahora en un nuevo lugar, en esta iglesia, y cómo empiezan a ir las cosas ahora en adelante, o sea, regresan tus papás acá, te vienes a vivir con ellos ahora acá a la iglesia, a la casa, y a partir de ahí, ¿cómo es? Ellos regresan. Bueno, no regresan, sino se vienen para acá, ¿no? Bueno, sí, es que sí se podría decir que regresan porque nosotros vivimos en Monterrey hace años. En teoría sí regresamos. Yo nací en el 95 en la Ciudad de México, pero casi nunca estuve ahí, creo que nomás como un año. Y por lo que entiendo, como del 96, 97 al 2005 estuvimos viviendo aquí en Monterrey, bueno, en ese entonces en Escobedo. Y en 2005 partimos a Guerrero, 2015 yo regreso y 2018 regresan mis papás. Así es que en teoría pues sí regresaron a Monterrey. Cuando ellos regresan, toman la iglesia. Yo ya estoy caminando más con Dios. Yo ya estoy trabajando más cercano con Él. Más dispuesto, ¿verdad? Todavía con luchas, pero ya no como antes. Ya era muy mínimo, ya eran otras cosas más
leves, por así decirlo. Y pues, desde ese entonces ya muy dispuesto a servirle a Dios en lo que pudiera. O sea, yo le dije a Dios, si algún momento tú quieres que te sirva a tiempo completo, nomás te pido que me lo confirmes y adelante. O sea, no estoy negado, pero hasta ahorita no ha sucedido tal cual así, que Él lo requiera o me diga que así sea, pues mientras continúo de esta manera, ¿no? Y empiezo a trabajar con lo que pueda con papá, en la música, pues siempre, ¿no? Siempre involucrado en la alabanza. Y desde ese entonces, hay algo muy curioso. Yo desde que andaba incluso en mis malos días, yo siempre soñaba con algo de antes de dormirme. O no soñar porque no estás dormido, pero siempre imaginaba un Lalo predicando frente a jóvenes, tal vez en algún auditorio, frente a alguna iglesia, dirigiendo. Y para mí, y no me daba cuenta que siempre pensaba eso. Siempre me veía yo haciendo algo así. Y cuando ya empiezo a caminar con Cristo y papá toma la iglesia acá en Monterrey, yo dije, órale, a lo mejor puede ser algún momento que suceda eso que había soñado. Y pasaron 4 años casi para que sucediera algo así. Y pues ahorita estoy con jóvenes, pero fue muy padre cuando, digo, a lo mejor todo parecía que era casualidad porque mi hermano se va a estudiar a Ciudad Juárez. Y él era el encargado en ese entonces de jóvenes. Y mi papá me dice, bueno, pues tú vas a entrar con Ana, Lalo, mientras. Y hablando con Aarón, él, antes de irse, me dice, Pato, tú dale. Yo no tengo la idea de regresar y ya, déjame el lugar. No, tú no sabes si esto es, a lo mejor tú piensas que es una temporada nada más, pero a lo mejor no es así. Y yo dije, no, pues a lo mejor y sí. Y hemos empezado a trabajar poco a poco con los jóvenes. Eh, yo lo que le he dicho a Dios, yo estoy dispuesto a lo que tú decidas hacer. Dispuesto a guiarlos de la mejor manera que tú me permitas. Y pues intentando prepararme en lo que pueda. Para esto de los jóvenes, pues ya no estás solo ya no. Tú, ya estás con Ana y ahora con Anas. Con las Anas. Pero ¿cómo llegas a ese punto en esa área de tu vida? Porque, pues, por ejemplo, cuando yo te conocí, si mal no recuerdo, ya estabas como que en ese proceso de si tengo, no tengo una relación, no sé qué. Pero ahorita pues ya verte casado y liderando un grupo y, o sea, es como, wow, o sea, pues es un giro de 180 grados, ¿sabes? Sí, no, la verdad es que lo platico yo mucho con mi amigo Daniel. Él estudió conmigo la prepa en Chilpancingo. Él fue compañero mío de parranda, de fiestas, de desastre, de desorden, de todo lo peor que te pudieras imaginar. Él estuvo ahí conmigo. De hecho, yo era la mala influencia para él, era mucho más tranquilo que yo. O sea, yo era el que le decía, sáltate la clase, vato, vámonos. Yo era el que... Creaste un monstruo. Yo era el malo, o sea, yo recuerdo que el que organizaba el cotorreo era yo. O sea, yo le decía a mis amigos, tú vas, compras esto, tú esto y nos vamos en tal punto. O sea, y con Daniel, cuando yo me vengo acá a trabajar, le digo, oye, el trabajo acá es bueno, la paga es mejor que allá. Él terminó su carrera y todo, es ingeniero en gestión empresarial y toda la onda. Y yo le dije, vente. Y estuve 2 años, vente. Y se logró venir, lo logré convencer. En pandemia se atrevió a venirse. Gracias a Dios él encontró un muy buen trabajo aquí. El lugar en donde está lo hizo crecer. Él es crack, la verdad. Es muy esforzado, muy trabajador. Y la empresa la levantó muy padre. Y hoy en día podemos sentarnos a platicar. Porque ya él también tenía vicios y todo. Y él conoció de Dios aquí en Buenos Aires. Y hoy podemos sentarnos y ver a los Lalo y Daniel de 18 años, de hace ya 7 años atrás, cómo éramos antes y ahorita estamos sentados un viernes en una cafetería a las 8 de la noche, cansados porque tuvimos una jornada laboral pesada, pero muy contentos porque nos la estamos pasando súper bien sin tener que consumir nada. Decimos, vato,
ahorita el riñón nos rinde mucho más porque ya no andamos de fiesta, ya no andamos comprando vicio ni nada de eso. Y es muy padre cómo las cosas han cambiado en tan poco tiempo realmente. Sí. ¿Alguna vez te imaginaste eso? O sea, ya estar casado, tener una hija. Casado y teniendo una hija no, pero yo siempre dije me voy a casar a los 25. Y con una regia. Y eso lo dije desde que estaba en la prepa. Desde la prepa yo dije me voy a casar a los 25 y con una regia. No, ¿por qué? No sé, pero yo siempre dije me voy a casar con una regia. Y se te armó. Y se armó. Casi menonita, pero no es cierto, amor, si ves esto, es broma. Sí. Se va a enojar, pero bueno. Se tenía que decir, pues es que la verdad... Dijo casi. Casi, No, pero no completamente. está guapetona, como no me pude casar con ella. Dame chance de cambiar la batería. Simón. Oye, esta cámara hace que me vea hasta guapo, José. ¿Cuál ya se cargó? ¿Esta ya se acabó o qué? Sí. Ah, pero esa no la carga entonces. No. Fíjate que en TikTok me encontré un vato que él da como que consejos para las personas que se dedican a toda esta onda. Y no me acuerdo qué cámara él utilizaba, recomendaba mucho. Que decía, esta tiene un adaptador donde ya no tiene una pila, sino es la pila falsa conectada a un cable de luz. Y ahí puedes estar 10 horas grabando y nunca se te va a acabar. Con ganas, está chido. ¿Cómo? Y es que ahorita que decías eso, lo de que Aaron le decían a que es que este vato es nada que ver. ¿Cómo fue que es que no quiero decirlo, se va a escuchar así, gache. No, ¿Cómo pues fue que buena persona como Ana? ¿Sabes? Pero no sé. ¿Cómo fue? Yo digo que fue Dios realmente, porque si no, ¿qué otra cosa pudo ser? Ana siempre me dijo que lo que más le gustó de mí, o lo que le llamó mucho la atención, porque soy su primer novio y su primer novio fue su esposo. Bueno, dice que sí soy su primer novio porque su primer novio fue de primaria y ella dice como que no cuenta mucho, así es que, y para mí tampoco cuenta. Un novio de primaria pues no cuenta, la verdad. Son de media hora esos noviazgos, yo creo. Pero bueno, o sea, en teoría pues un noviazgo formal, pues yo fui su primer novio. Y ella me dijo que siempre hubo chicos que la intentaron pretender, pero que siempre desistían. Es que Ana la ponía difícil siempre, o sea, ella era complicada para conquistarla y siempre fue muy reservada y toda la onda. Y ella me dijo que lo que le gustó mucho de mí fue que yo siempre fui muy seguro de lo que yo quería. Y pues realmente sí, o sea, yo siempre soy muy analítico o analista, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Siempre como que mi mente es una maquinita que, como ¿cómo decirlo? El Doctor Strange cuando está acá viendo los 14 millones, mi mente siento que a veces funciona así, no tan rápido, pero sí es como que si hago esto, empiezo a ver las variables que pueden suceder. Y eso me ha ayudado a siempre estar casi seguro de lo que quiero en mi vida, o de lo que tengo que hacer, o lo que tengo que conseguir. Y con Ana pues fue así, o sea, yo vi las cualidades que papá siempre nos dijo que él vio en mamá. Yo dije, órale, me gustó esas cualidades y dije yo voy a buscar algo igual para mí. Y yo vi eso en Ana, vi muchas cualidades que considero muy buenas, que no vi en muchas mujeres o nunca vi en alguna otra mujer. Eso fue lo que más me gustó de ella, yo creo. Dije, ok, quiero casarme con ella, quiero estar con ella. Porque realmente yo le dije, si andamos no es temporal, o sea, es con un propósito, es casarnos. Uh-huh. Antes de ella, ¿habías como ya tenido esa certeza de voy a estar con alguien? Ahora como que nada. ¿De casarme? Sí. Pues yo siempre supe que me iba a casar. Sí, pero de que a lo mejor con otra persona fue como que... ¿Con casarme con alguna otra persona que no fuera Ana? Sí. Pues es que tuve una novia en secundaria y fue mi primer novia, o sea, tú con tu primer novia piensas que te vas a casar y vas a durar toda la vida, uh-huh. Así es que pues es el primer amor, uh-huh. ¿No? Pero no, realmente de ahí en fuera sí llegué a tener más novias en la prepa o así, pero pues era una época bien inestable de mi vida, o sea, nunca veía a largo plazo ni nada de eso, y nunca
ninguna de ellas las vi con algún propósito, como que pues era como que un Lalo muy distraído y muy sin algún propósito en ese entonces. Y ya cuando conocí a Ana, gracias a Dios, yo estaba en ese proceso de cambio. Y bueno, creo que no lo dije hace rato, ella me ayudó mucho también a rodearme de otra persona que me ayudó a cambiar. Es lo que te iba a preguntar, cómo ella influyó, o hasta el momento ha influido y sigue influyendo en tu vida, Sí. Pues en este cambio y en esta nueva forma de ver la vida. ¿Cómo ha sido eso? Ella siempre, desde que yo la conozco, siempre ha amado a Dios. Y siempre me transmitió mucha paz de Él. O sea, cuando yo le decía me siento muy ansioso, me siento muy triste, me siento muy débil, me siento con ganas de hacer lo que hacía, ella siempre me dirigía a Dios, siempre. O sea, siempre me hablaba un versículo, siempre le decía, si quieres oramos. Siempre fue un camino de dirección hacia Él. Y eso fue lo que yo dije, sin duda alguna, o sea, tiene que ser tú. La verdad fue fundamental también, yo creo, para mi vida. Genial. Y ahora, ¿cómo o qué se viene para ustedes en esta área de, digamos, ministerial o de servicio en la iglesia? Obviamente es todo un reto y hay cosas nuevas, pero veo que tienen muchas ideas nuevas y ahorita lo platicamos, ¿no? Que precisamente nos tocó ir a un viaje juntos. Y yo me daba cuenta que ustedes estaban como absorbiendo todo, ¿no? Sí. Así con todo el chakra que estaba ahí, de ideas nuevas y todo eso. Y o sea, me da mucho gusto eso. Y es algo que siempre he comentado aquí en el podcast, de que siempre me da mucho gusto ver que la gente haga cosas con un corazón correcto, con una intención correcta. Y al ver esto de cómo han estado trabajando en jóvenes, o sea, porque pues no es fácil y mucho menos a lo mejor un matrimonio joven, ¿no? Y estos nuevos proyectos de la casa, de la agencia y de esto que me cuentas, o sea, cómo se vienen estos nuevos retos, pero cómo los enfrentan ustedes como matrimonio. Sí, es complicado en el aspecto que yo lo que le pido a Dios últimamente es tiempo, porque pues yo estoy trabajando toda la semana de 9 a 6 y a veces es complicado porque pues es llegar a casa después del trabajo y si hablamos de proyectos pues está la iglesia que yo quisiera dedicar lo más el mayor tiempo que pudiera a jóvenes, pero a veces llego a casa y me está esperando una bebé de 1 año, 4 meses y me está esperando una esposa con ganas de platicar porque estuvo casi sola todo el día con la bebé, con ganas de descansar. Y también a veces hay pendientes de la casa y yo quiero grabar música y quiero tener un tiempo con mi instrumento porque yo siempre he sido músico y siempre he sido de practicar, y en los últimos años el practicar no ha sido muy fácil porque no hay tiempo para, o el tiempo que me gustaba, porque a mí siempre era como que si yo voy a estar en mi instrumento mi familia sabía que no me hables. O sea, si tú ves que tengo mis partituras y mis audífonos y mi guitarra, no me hables. Porque es lo peor que me podían hacer. O sea, yo me enojaba demasiado. Porque yo estaba concentrado full en esto. Y pues el espacio ya no podía hacer tanto ruido. No he podido tener tanto eso. Y lo que le pido a Dios es, Dios, dame tiempo porque quiero organizar por prioridades. Pero tampoco voy a descuidar a mi familia. Tampoco voy a descuidar el tiempo que merece mi esposa, mi bebé, la casa. Pero pues algo que sí hemos tenido Ana y yo es mucha paz de Dios, que es saber que Él tiene el control. Y a pesar de que ahorita las circunstancias podrían parecernos así, yo he intentado y yo he visto como que Dios me ha estado trayendo mucho a mi vida varias cosas. Uno, tener mucha fe en Él, en lo económico, en lo ministerial, en lo laboral. Mucha confianza y paz en Él. Apenas vi un tweet que decía, las pruebas siempre van a estar ahí, los problemas siempre van a estar ahí, pero nosotros podemos decidir cómo vamos a enfrentar esos problemas, con qué actitud. Porque yo antes tenía un problema y sí, a veces de volada era un Lalo que reclamaba a Dios, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y he aprendido a suceder algo malo, entre comillas, y es, Dios, tú tienes el control. Tal vez no lo entiendo ahorita, no comprendo por qué. Aparentemente es el escenario perfecto para enojarme o agüitarme, pero no lo voy a hacer.
Voy a tratar de confiar en ti. Voy a esforzarme en descansar en ti. Como comentario, una anécdota para ejemplificarte esto. Regalé mi guitarra apenas, hace como 2 semanas. Órale. Mi preciada guitarra. ¿La negra? La negra, que la estuve buscando por 2 años. En una época de crisis económica un poco complicada. Yo hace 2, 3, no, como un mes, yo le dije a Dios, yo quiero esta guitarra electroacústica y esta guitarra eléctrica. Ya quiero cambiar. No tengo guitarra electroacústica, pero le dije, yo quiero esta, me gustaría tenerla. Y yo le dije, Dios, vamos a hacer esto. Yo quiero sembrar mi guitarra para que tú me des guitarras. Quiero cosechar guitarras. Yo le dije, tú dime a quién se la voy a regalar. Yo no voy a poner pero alguno. Yo quiero sembrarla y que en su momento tú me puedas regalar la guitarra que quiero, las guitarras que quiero. Y pasó así, iba manejando de regreso a casa. Y pasaron las semanas, y un martes de líderes, papá empezó a hablar acerca de la fe. Y yo me puse muy atento, o sea, cuando son temas que Dios me ha estado hablando es cuando más procuro tener atención. Y papá empezó a desarrollar el tema y la verdad estuvo con ganas todo lo que empezó a hablar. Y llegó el punto donde él dijo, cuando yo más he decidido sembrar, es cuando más escasez he tenido. Y pum, se me vino a la mente, regala tu guitarra ahorita. Y yo volteé a ver a todos los líderes y dije, Dios, ¿pero a quién? Si aquí ninguno ha dicho que quiere tocar guitarra, digo, o sea, si dijeron, pues, pero ninguno ha mostrado interés o ha dicho, oye, yo quiero una guitarra o necesito una guitarra. Y se me viene así a la mente, Mayito. Y porque no lo vi, Mayito, ¿sí lo conoces? Sí. Andaba sentado atrás, pero en el piso y no se veía. Y se me vino su nombre y dije, pues el Mayito toca la guitarra. Dije, toca la guitarra. Pues puede ser a él. Y le dije, Dios, yo no quiero que sea una emoción tal cual. Confirma, si ya lo estoy poniéndose medio dudoso, ¿no? Confírmame que sí es a él. Ay, es que... Sí, confírmame que sí es a él y yo se la doy. Vamos a darle. Y empezó a predicar papá y siguió y tocando el tema. Y yo cuando le termino de decir a Dios, Dios, confírmame, nada más dime que sí es a él y ya. Mayito se llama Abraham. Y papá a los segundos dice... Y no me acuerdo específicamente qué versículos estaba hablando, pero él llegó y dijo, y ya sabes lo que dice la Biblia, el que bendice a Abraham, Dios lo bendice, o algo así dijo papá, y fue para mí como que ya, vato, o sea, ¿para qué te sordeas? Es a él. Y dije, ok, Dios, se la voy a regalar a él. Va. Terminó Líderes, yo agarré mi guitarra, me aventé mi última canción con ella, me despedí, todavía me puse a tocar un rato y de verdad te lo prometo, sonó como nunca. O sea, sonó de una manera que dije, no, sí me va a doler. Sonó hermoso mi guitarra, no sé si tenía la ecualización perfecta, no sé qué fue, sonó muy bello en ese momento. La melodía que estaba tocando me estaba gustando mucho. Ya, dije, bueno, llegó el momento, la tortuguita. El último baile. Mi momento ha llegado, ya salieron las flores rosas. La desconecto, le quito mi talí porque el talí me lo había regalado Ana. Dije, eso no se lo puedo regalar. En mi capo, el cable lo guardo. Y agarro la guitarra y, Mayito, te voy a regalar mi guitarra. Y se queda así. Y no dijo nada. Ten, agárrala. Y se me quedaba viendo nada más así. Y no decía nada. Y hasta que Ana voltea y le dice, agárrala, Mayito, es una bendición para ti. O sea, Ana no, ni puso pero ni nada. Agárrala, es una bendición. Dios te la está dando. Y dice, ok. Y la agarra y se queda así, en shock. Y llega su mamá porque su mamá había ido a comprar algunas cosas para cenar. Y se agarra a llorar, Mayito. Y todos así como que a la torre, ¿qué onda? Y mi papá le dice, hermana, su hijo le quiere dar un testimonio. Porque también mi papá nada más se me quedó viendo cuando yo le dije eso. Pues yo no le dije a nadie, se lo voy a regalar nada, nada más se la di. Y hermano, su hijo le quiere dar un testimonio. ¿Qué pasó, Mayito? Y Mayito llorando. Ay, ¿qué le pasó, pastor? Dígame, bien espantada la hermana de Ross, ¿no? Y ya no, hasta como pudo, le dice, no, pues que como que le dijo, me regaló la guitarra y todo. Y, ay, no, ¿cómo crees? Y, bueno, es que déjame les explico. Su mamá nos dice, es que hace 2 semanas Mayito tenía su guitarra y se le cayó y se le rompió. Y el arreglo, no recuerdo si era muy costoso o no tenía arreglo. El chiste es que su mamá le dijo, pues, ¿sabes qué, hijo?
ahorita no te la vamos a poder comprar. Y Mayito está empezando a tocar ya los jueves en la iglesia. Pues vamos a ver cómo lo hacemos, si vendemos, empezamos a vender comida o algo, y a lo mejor para diciembre te la intentamos comprar otra vez. Y así quedó. Y yo sé que Mayito es alguien que está conociendo de Dios y que se está esforzando. Y yo me imagino que él oró, no sé. Y él, su mamá dijo, o sea, él le había pedido a Dios una guitarra. Y yo cuando escuché eso, yo ahora le que estaba asombrado, vato, o sea, porque yo dije, para mí fue un acto de fe, pero más que un acto de fe y haber sembrado, yo lo único que cuando escuché eso le pude decir a Dios fue, gracias, porque me permitiste escuchar tu voz y obedecerte. Eso para mí fue lo más grande que me pudo llevar en esa noche, porque bien pudo haber escuchado su voz y haber dicho, no, Dios, o sea, estás viendo, mejor vendo la guitarra y pago lo que tengo que pagar ahorita. Y pudo haber puesto muchos peros, pero gracias a Dios pude obedecer. Eso fue lo que más me dio tranquilidad. Y yo creo que eso es lo que yo he visto que Dios me ha estado retando mucho en fe, en confianza en Él. Y gracias a Dios se podría decir que he sentido esa paz interior de que estoy cumpliendo de buena manera. Tal vez ahí el examen que Dios ha estado poniendo frente a mi vida. Ya. Órale, vato, qué historia, ¿no? Está bien loca, sí, ¿verdad? Sí, la sí, verdad está muy crazy lo que pasó ese día. Yo tardé en procesarlo. No manches. Y es que tú no sabías, o sea, la oración de la hermana de este chavito, ¿no? Nada. Y él, no sé, o sea, no sé cómo te sentiste, o sea, el hecho de ser parte de algo más grande que tú, o sea, algo que yo solo que estoy es que, oye, pues no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo una vez lo compartí con jóvenes, o sea, yo les decía, cuando Dios te creó con un propósito y Él ya diseñó un plan perfecto para llevar a cabo su propósito, con lo que sea, con una persona, con alguna petición, con alguna oración, con alguna necesidad. Y yo pude ver ese plan perfecto en ese entonces, porque no sé si entonces... hay muchas preguntas que surgieron, o sea, yo le dije a Dios, yo quiero sembrar mi guitarra. Y después surgió una necesidad a los días. Y como que todo se fue acomodando de manera, no sé. Para mí fue el plan perfecto de Dios. Claro. Manejándose. O sea, Él obrando como Él sabe orar. Sí. Órale, qué chido, man. Eso fue lo más. Oye, y para ir aterrizando esta conversación, en cuanto a iglesia, tú en lo personal, como matrimonio, o sea, ¿qué esperas o qué visión se tiene, qué idea se tiene así para lo que se viene? Tanto Ana como yo coincidimos que sí nos vemos sirviendo de tiempo completo cuando Dios lo quiera. Y tenemos la agencia y algo que le hemos dicho a Dios, pues de manera humana, por así decirlo, en un pensamiento limitado, por así, si lo quieres ver así. Dios, ayúdanos a prosperar el negocio y no tener que trabajar y así tener más tiempo mientras para dedicarnos a la iglesia o no sé. Eso fue como que lo más humano, ¿no? Obviamente yo sé que si Dios te llama, Dios te va a ayudar y nunca te va a dejar solo ni te va a desamparar, ¿verdad? Pero ahorita es trabajar con jóvenes a la par de, la agencia es para música cristiana casi siempre y queremos que así sea, los proyectos que pudieran venir y pues en esos dos, pero principalmente la iglesia, o sea, jóvenes, trabajar con jóvenes. Hay muchas cosas que me gustaría revivir en jóvenes, es que hoy en día siento que la mayoría de la juventud, o por lo menos la juventud que me ha tocado estar en contacto, ya no es una juventud como antes, que sea muy activa en la iglesia, relevante en la iglesia. O sea, me ha tocado estar en contacto con juventudes que a lo mejor ya no tienen tanto impacto en su iglesia, cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea, tendría que ser la energía de la iglesia en la que asisten, tendría que ser el motor de muchas actividades, el motor de muchos eventos, la fuerza de que si va a haber un desayuno, que si va a haber alguna junta. Antes yo veía, porque mi papá fue pastor de jóvenes en su inicio, yo tengo muy presente cómo había algún evento de la iglesia general y los jóvenes estaban ahí sirviendo, estaban ahí apoyando, y a veces es complicado ver hoy en día una juventud muy metida
que toda la red, porque hay jóvenes que sí sirven, hay jóvenes que sí están involucrados, pero ya no es tanto, por lo menos yo no he visto que sea tanto como antes. Yeah. Y lo que he tratado de enseñar con la red de jóvenes de nosotros es eso, ¿no? O sea, tratar de conseguir una red de jóvenes activa en la iglesia. Yeah. Relevante en las actividades que hagamos. Sí, muy bien. Puedes compartirnos cómo se llama su agencia, puedes compartirnos cómo están, si tienen redes su grupo de jóvenes, puedes decirlo. Sí, jóvenes está en las iniciales SFEA.BA, Somos Fe, Esperanza y Amor, Buenos Aires. Uh-huh. La agencia Creative Souls, y creo que está como creativesouls.mx. Yeah. Y son ahí las redes para que nos puedan seguir. Con todo gusto. Sería un placer ayudarles en las portadas de discos y todo. Videos o lo que sea. Genial. Pues ahí lo tienen. Bro, gracias por caerle. Gracias por compartir estas historias que algunas cosas nunca las platicaban, lo desconocíamos, ¿no? Pero pues gracias a Dios por ese espacio que siento que es como un lugar donde los que han estado aquí han podido abrir su corazón y compartir cosas que estoy seguro que van a ser de bendición para los que nos ven y nos escuchan. Entonces, neta, muchas gracias por haber venido. No, hombre, a ti, José, muchas gracias por la invitación y ya sabes que platicar contigo siempre me ha gustado. Así es que fue una plática más para mí. Gracias, bro. Para la anécdota. Gracias. A ver si ya no se te olvida cómo nos conocimos, vato. A ver si no se me olvida. No lo dudo, a lo mejor sí se me va a olvidar, pero... se te va a olvidar esta plática. No se me van a olvidar los buenos momentos, de todos modos. Claro, es lo chido. Y pues gracias a ustedes por estar aquí, por seguir bancando y aguantando el proyecto. Ya sabes, estamos en Spotify y en Apple Podcast también. Ya estamos en Apple Podcast por si te gusta escuchar en Apple Podcast. Ahí estamos también. Igual, El Trono de Aslan. Estamos en YouTube, La Mesa de Piedra. Al igual manera en Facebook y en Instagram, La Mesa de Piedra _ Entonces ahí puedes ver los posts para que no te pierdas los podcasts, clips, reels y todo lo demás. También en TikTok, pero pues bueno, estoy trabajando en el TikTok. Y pues bueno, Lalo, nuevamente gracias. A ti, José. Saludos gracias. A Ana Luisa. Saludos a la peloncita. No le crece el cabello después de año y medio, así es que... Oremos. Para que le crezca. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Ya lo saben, si Dios nos presta internet. Bye. Vámonos. Vámonos, José.